Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Hoy queremos comenzar con este nuevo capítulo. Hemos concluido el capítulo 10 que nos hablaba sobre la guerra contra los amonitas y contra los arameos. Terminábamos nosotros con ese versículo 19 del capítulo 10, cuando los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron las paces con Israel, sometiéndose. Desde entonces los arameos no se atrevieron a ayudar a los amonitas. Es interesante, ¿verdad? O sea, toda esta presentación que te va a hacer. A pesar de que nosotros sabemos, estamos en el año 1000, más o menos, históricamente hablando, y en el año 800, justamente los arameos, dice no ayudaban a los amonitas, pero ellos por la pinta continuaban también su preparación y su crecimiento como nación, como milicia, en fin, todos estos detalles interesantes, porque en el 800 Asiria será el imperio que dominará toda esa región, con Nínive de capital. Vamos a mirar un poco este versículo 1 del capítulo 11, que ahora vamos a mirar. De un problema pasamos y cambiamos de tema directamente porque nos va a hablar del adulterio de David. Ya cambié con el tema, ya mañamí el aspecto moral, el aspecto de la vida más privada de David, pero que tiene consecuencias sobre la sociedad, sobre la colectividad, sobre la nación. El adulterio de David. Ya mañana entonces para uñan de estos versículos. En la primavera de la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Entonces, vamos a leer un poquitito más para ubicarnos en esta escena. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. De la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó a averiguar quién era aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Luego ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y envió un mensajero a David: estoy embarazada. Bueno, esta es la primera partecita, queridos amigos, que va hasta el versículo 5, del 1 al 5, el adulterio de David. Miremos un poco y vayamos entendiendo esta situación que ahora nos cambia de escena, nos cambia totalmente de tema. Primero,
el contexto bíblico. Este versículo abre totalmente un nuevo bloque, como estábamos diciendo, un bloque narrativo y la transición que ahora vamos a ver de las victorias de David, victorias, triunfos, o sea, iba de formalina en la guerra, en todas estas cosas, pero ahora estamos entrando en una crisis moral. Crisis moral. Es casi como que el autor sagrado, y eso ya digo un poco desde un comienzo, ¿verdad? Entonces, como que hay victorias que nosotros comenzamos a tener, pero después o venían de algún elemento crítico dentro de nuestra vida. Los obispos latinoamericanos nos decían poder, plata y placer. Ana Bebeina. Ahí está el pecado en el sentido de la moralidad. Arecó la poder, arecó la plata, entonces ayapotamalaya, pues sea, voy a vivir en el placer que yo quiero. Bueno, David, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, David, todo triunfo, 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 triunfo. Ojo por una. Entonces, aquí vamos a ver si también triunfa o qué es lo que verdaderamente le está sucediendo a David con estos triunfos. Ciertamente todos estuvimos viendo que se refería desde Dios. David era un hombre que en todo momento lo veíamos encomendado a Dios y todas sus acciones. Pero llegan los momentos críticos y aquí vamos a entrar en una crisis moral. Y ahora esto es lo que marcará, por eso les estaba diciendo, todo el reinado que vendrá de ahora en adelante en la vida de David y que tiene influencias tan negativas en la vida de un país, de su nación. Queridos amigos, y creo que a nosotros nos hace falta que cerremos los ojos y no hace falta, ¿verdad?, que gritemos a los cuatro vientos, porque yo escucho también muchas personas, no, pero esta es mi vida privada, pero esto es no sé qué cosa, pero está bien, será tu vida privada, pero recuerda que cualquier acción negativa que nosotros hacemos, no estamos haciendo simplemente porque yo soy libre y yo hago lo que quiero. Y más aún si estás con una función pública, una función que está al frente. Aupeveña de Yeyuveina la tanta inmoralidad. Y no me refiero simplemente a una inmoralidad en el aspecto de la sexualidad, ¿verdad?, sino que una inmoralidad con respecto a los valores, de que no respetamos los bienes públicos, no respetamos los bienes de una nación. Nación quiere decir las personas, la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Durante el siglo XIII, cuando las rutas marítimas facilitaban los viajes y acortaban las distancias llevando importantes cargas y ciertas personas de nivel económico, no faltaron algunos grupos de musulmanes que se dedicaron a interceptar las naves y así obtener valiosos botines y secuestrar a los viajeros para pedir rescate por ellos. Lamentablemente, como el pago del rescate tardaba en llegar, muchos secuestrados llegaban a morir en prisión y otros, tristemente, eran vendidos como esclavos. Afortunadamente, la noche del 1 de agosto de 1218, la Virgen María se le apareció a Pedro Nolasco, un joven mercader de telas de Barcelona, y le pidió que fundara una orden religiosa destinada a rescatar a los cristianos cautivos. Y le dijo que aquella misma noche le había pedido lo mismo a San Raimundo de Peñafort, teólogo dominico y predicador español, y a Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, cuyo escudo formaría parte del hábito de los religiosos de la nueva orden. 10 días después, los 3 elegidos se reunieron en la Catedral de Barcelona y decidieron fundar la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos. La nueva orden fue laica inicialmente. Recogía a indigentes y cautivos que regresaban de tierras de moros y no tenían a dónde ir. Creaban conciencia sobre el problema y hacían colectas para el rescate, acompañados de excautivos que tenían la obligación de participar un tiempo en ese servicio. La orden fue aprobada por el Papa Clemente IV en 1265. Ahora, sus miembros religiosos tendrían que cumplir, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto que consistía en liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligrara por ello. A partir de entonces, los mercedarios se dedicaron a buscar ayuda para pagar el rescate y se embarcaron en busca de los secuestrados. Cuando los prisioneros los veían llegar, siempre se llenaban de alegría y agradecimiento hacia Dios. Pedro, el fundador, hizo varios viajes en busca de esclavos cristianos y en una ocasión lo hicieron prisionero y lo torturaron, pero gracias a su habilidad de comerciante y de prometer un rescate, logró conseguir su libertad. Los musulmanes lo dejaron a la deriva en una barca desvencijada en la que, de acuerdo a la tradición, él sirvió como mástil y con la ayuda de Dios pudo llegar a su destino, episodio al que se le conoce como el milagro de la barca. Él deseaba ir a Roma para visitar la tumba del apóstol Pedro, pero como su labor se lo impedía, se le apareció San Pedro en la forma en que lo habían martirizado, crucificándolo de cabeza para consolarlo y a la vez para animarlo diciéndole que era mejor que permaneciera donde estaba haciendo tanto bien. De esta manera, el llamado defensor de los secuestrados y esclavos utilizó su fortuna para el rescate de muchos. Pero también se sirvió de la ayuda de limosnas que recibía de los cristianos generosos.
Y cuando los religiosos no tenían para pagar el rescate de algunos presos que estaban en peligro, muy enfermos o a punto de ser vendidos, los mercedarios ocupaban su lugar para que los prisioneros fueran liberados, mientras que ellos se quedaban en prenda hasta que llegara el rescate. Un ejemplo de esto fue San Ramón Nonnato, quien no solo ocupaba el lugar de los presos, sino que para animar a los otros predicaba incesantemente, a tal grado que el líder musulmán le mandó poner un candado en la boca porque estaba convirtiendo al cristianismo con su predicación a los musulmanes. Dicho candado solo se lo quitaban para comer. Pedro Nolasco, después de un incansable apostolado y de mostrar su amor a la Virgen de la Merced, terminó su vida terrena a los 77 años. Antes de fallecer, pronunció el Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Fue canonizado en 1628. Los mercedarios fueron muy valorados y muchas embarcaciones deseaban llevar a uno de ellos consigo para que, en caso de que los sarracenos los interceptaran y quisieran secuestrar a los viajeros, se llevaran al mercedario en lo que se pagaba después el rescate por todos. Esta fue la razón para que el primer sacerdote que llegó a México y celebró la primera misa, como lo muestra esta pintura, y los primeros bautizos en nuestro país, haya sido un mercedario, porque venía como capellán y acompañando la nave de Hernán Cortés. Se trató de Fray Bartolomé de Olmedo, que además de ser el primer evangelizador, también bautizó a las 20 mujeres que le ofrecieron los caciques de Tabasco a Hernán Cortés, entre las que estaba la Malinche. Ellas fueron las primeras mujeres cristianas que hubo en la Nueva España. A Fray Bartolomé, a quien en Olmedo, España, le dedicaron este busto, Hernán Cortés le encargó el hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital de Jesús, que aún existe entre las calles de Pino Suárez y 20 de noviembre en el centro histórico. Y también a él le tocó recibir a los primeros misioneros franciscanos en 1523. A estos le seguirían los dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572 y hasta 1574 llegarían otros mercedarios como él. El 8 de septiembre de 1602, los mercedarios pusieron la primera piedra de un templo y un convento por los rumbos de San Lázaro. Su claustro, de estilo morisco o mudéjar, se considera el más bello de toda América.
El templo y el convento dedicados a la Virgen de la Merced dieron nombre a todo el barrio circundante, conocido hasta nuestros días como La Merced, donde se desarrolló una zona de abasto, alimentos, fruta, verduras, semillas, chiles secos, jarciería, flores, dulces y muchas cosas más, convirtiéndolo en el mercado más importante del país. Lamentablemente, las leyes de reforma ocasionaron que, en 1862, se comenzara la demolición del templo con la idea de acabar también con el convento y el claustro. Afortunadamente, a principios del siglo XX, el famoso pintor Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, habitó el lugar durante un tiempo para evitar su destrucción y consiguió que se salvara el claustro. La imagen de la Virgen de la Merced puede tener algunas variantes, pero casi siempre se le reconoce porque viste con el hábito blanco y tiene el escudo de los mercedarios. Puede estar sola o con el niño Jesús en sus brazos. En ocasiones, su vestido está adornado con flores o joyas y sostiene en sus manos cadenas o grilletes como signo de su patronazgo sobre secuestrados, prisioneros o esclavos, y también tiene el escapulario mercedario. También pueden estar a sus pies algunos prisioneros pidiendo por su libertad o agradeciendo por ella. Y no faltan las escenas de la aparición a San Pedro Nolasco, incluso entregándole un escapulario con el escudo de la orden en señal de bendición y protección. En 1696, el Papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda la Iglesia y fijó su fecha para el 24 de septiembre. Virgen de la Merced, ruega por nosotros, especialmente por los prisioneros, los secuestrados y por todos aquellos que son esclavos de las adicciones o de cualquier dependencia. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro, segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Y aquí entramos, cambiamos el enfoque y entramos en el adulterio de David. El tiempo en que los reyes salen, decía en este aspecto, alude al ciclo también agrícola, militar,
después de las lluvias del invierno, cuando era posible marchar en carros y ejércitos, ¿verdad? Joab, el general, dirige la campaña contra los amonitas en Rabá, capital de Amón. Y el punto clave, queridos amigos, aquí es que David permanece en Jerusalén. Entonces, tapejó, etcétera. Ahora vamos un poco, tenemos que recorrer, mirar, poner siempre orden. Este es nuestro reino. Ahora, esta misión estratégica es también la semilla narrativa de lo que ocurrirá después con Betsabé. El contraste está dado mientras que Israel cumple su deber. El rey se distancia de la acción abriendo la trama a tentaciones y pecados. Y eso es lo que hoy nos está queriendo decir, ¿verdad? En este contexto bíblico. Ojo palomita, se ahorita Señor, tranquilo con Ave, y por Ambá, le hicimos correr a los arameos, le vencimos, se sometieron también aquí los amonitas. Estamos en esa paz, estamos en el Jerusalén, el orden, la paz, la serenidad, ya le copala, ya cote mía lleva. Ahora sí que bueno, tapejó veña tendeña debe, ya que todos estos súbitos estén siempre sometidos a nosotros, etc. Contexto histórico directamente, entonces, queridos amigos, nos irá mostrando, ¿verdad?, qué es lo que pasaba en ese tiempo. En la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, es que David envía. Esto también es interesante. Es como decirse, medio me quiero deshacer aquí. Quiero quedar un poco libre. Se nos sometieron, le hemos vencido a Hadadezer. Imagínense que le había enviado también nada más y nada menos que a Helam, ¿verdad? Le había traído a Sobak. Y Sobak era nada más y nada menos que el general del ejército de Hadadezer. O sea que grandes personalidades de la UAS y por eso hasta se le presentaba de una manera espectacular a David. Y él los va a enfrentar. Los arameos huyeron de Israel, de los israelitas. David les mató 700 caballos de tiro, 40.000 jinetes. También hirió a Sobak, general de su ejército, que murió allí mismo. O sea, esta gran topadora, ¿verdad?, que traían aquí. ¿Cómo te está mostrando, verdad, la fuerza para decir que David aquí derrota, gana las batallas, puede confrontarse? Y por lo tanto, cuando los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron las paces con Israel. Hicieron las paces. Se vieron forzados, ¿verdad?, ante esta situación, sometiéndose. Desde entonces los arameos no se atrevieron a ayudar a los amonitas. Y ahí está una coña de situación. Así es que vamos a replegarnos. Dicatuela, ñandella y cojina bebé de mercenarios, porque sabemos que es un ejército muy fuerte. Es un ejército, ahí el de David, que nos puede vencer en cualquier momento y nos vamos a vencer. Bueno, todas estas son luchas, triunfos de David. Ante esta situación, cuando comenzamos, porque el capítulo 11, versículo 1, en la primavera, en la época en que los reyes van a guerra, es aquí donde David envía a Joab. Quiero tener mi tiempo libre, si hay tema con Ana descansata, o lo que uno quiere decir, ¿verdad? Le envía a sus oficiales y a todo Israel. Y ellos van, derrotan a los amonitas, también van, es decir, van poniendo orden, disciplina, pusieron cerco a Rabá, pero David permanece siempre en Jerusalén. Permanecer en Jerusalén también significa un refugio, queridos amigos, porque es una ciudad. Todo lo que es refugio, todo lo que es también ciudad construida, la Biblia siempre te quiere mostrar estar entre tus propios muros. ¿Se acuerdan también de Jericó? Jesús pasa por Jericó,
¿Pero por qué? Porque también Josué, de ella leemos capítulo 6, ¿verdad? Cuando las murallas, los muros de Jericó caen. ¿Pero por qué todo esto, queridos amigos? Porque nos interesa y le interesa al autor sagrado mostrarnos, decirnos, Jericó cae, ¿pero por qué cae Jericó? Y Jericó cae porque nosotros, entonces, somos capaces de entender que los muros, peñan de huereco, ay no bebé, peñan de ñaimo, la ñan de seguridad, coa veñan de yaiqueno, ñay por tereita. Sin embargo, los salmos y la palabra de Dios siempre nos va a indicar y nos va a decir, no, estos muros no son los muros ni es la seguridad, ni da ella ahí esos muros que te van a mantener a vos aquí, seguro en tu propia vida, sino que ave o mombe useñandea y ñandea que nosotros también podemos caer. Y ahora por eso va a venir posteriormente, ¿verdad? En nuestro estudio vamos a continuar. Habíamos hecho una lectura así un poquitito más rápida, va a presentar esta narración, el capítulo 11, que es el adulterio, ¿verdad? De David, que va del 1 hasta el 5. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro y hoy desde el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9, en este día tan importante en que celebramos a la bienaventurada Virgen María de la Merced. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté y con la túnica y el manto desgarrados casi caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes, de darnos un refugio en su lugar santo. Y así continúa, queridos amigos, una enseñanza tan grande. Antes que nada, que el orgullo, queridos amigos, es una trampa mortal para nosotros. Creer que somos superiores a los demás, lleva buscar reconocimiento y gratificación. En Yandeupea la Yeipotá muchas veces. Sin embargo, la humildad es la clave, queridos amigos. Es el único camino donde nos permite valorar y respetar todos estos valores tan importantes, aceptando también nuestras limitaciones y comenzando a trabajar sobre estas limitaciones para salir de todo lo que es negativo, queridos amigos. Pero Dios protege a su pueblo. Nosotros, los sacerdotes, los gobernantes, todos, dice, nos caímos en el cautiverio. ¿Por qué?
y porque nos hemos alejado del Señor. Tenemos que volver a practicar la humildad, tenemos que volver al Señor, queridos amigos, pues tuta lleva la ñamo cacuaye y la ñaneneta, ñamo cacuaye y la ñane familia. Tenemos que valorar, queridos amigos, también a los demás. Y eso solamente la humildad es lo que nos ayuda a valorar a nuestro hermano, a valorar a aquellos que tienen cualidades verdaderamente para estar al frente y sabemos que nos van a ayudar a hacer un buen camino. Y sobre todo, queridos amigos, el confiar en el Señor. Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes, de darnos un refugio en su lugar santo. Este resto de Israel, los anahuín, upeaco y señan de en Guarajina lleva, siempre hay persona buena que nos puede ayudar a volver a recomenzar. No desanimarse, siempre hay esa esperanza para volver a comenzar de nuevo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este contexto histórico de lo que es el adulterio de David. Estamos en el capítulo 11, versículo 1. En la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Entonces aquí es este clima que permitía también movilizarse a la gente. ¿Por qué? Porque era época en que terminaba la parte de la lluvia, se podía transitar con los carros, movilizar el ejército, los abastecimientos. Recordemos que toda batalla, imagínense, alguna vez el otro presenta una cantidad impresionante, ¿verdad?, de soldados. Bueno, sabemos que son exageraciones, pero en fin. Igual ya nos hace pensar que se necesitaba para los abastecimientos mucho movimiento, ¿verdad?, de carros, caballos, en fin. Y así la guerra contra Amón también ya venía de capítulos previos, y el asedio a Rabá, que aquí nos cuenta, durará por largo tiempo. Y aquí nos cuenta de que el cronista subraya la ausencia de David, queridos amigos, en la batalla. Resalta un quiebre en la tradición de los reyes guerreros, el Melech. El rey, el que tiene que estar en la batalla, es no Meina. Miren, queridos amigos, es interesante. San Juan Bosco decía justamente que el ocio, es decir, el no hacer lo que tenés que hacer, el no hacer tu responsabilidad, te lleva después a estos quiebres. Quiebres en tu fidelidad, en tu matrimonio. A ver, me voy a la oficina, ojo, la oficina, me voy a un dopital en la oficina, y cómo correr peor, y entonces infidelidades que nosotros cometemos también de la misma manera. La palabra de Dios, hasta la congreso, ve, yo ojo, me nego anotando, y cuando acuerda muy que va la encuanta para pensante muy que está presente o lo que sea, no sé. En fin, estoy lanzando solamente ideas, y en cualquier lugar, ¿verdad? Aquí el Melech, justamente, según la tradición, los reyes siempre están ahí, al frente, es el líder. Y aquí David, sin embargo, dice, solamente le envía a ellos, descansa en mí, porque después, como hemos leído, viene la situación, ¿verdad?, de la tentación. Entonces, los reyes que encarnaban el liderazgo político como militar, aquí David, sin embargo, al delegar, rompe ese modelo esperado por su cultura. Te delego, es casi como decir, vos te vas como el rey Joab. Bueno, en un aspecto antropológico, esta situación de la infidelidad de David refleja también una expectativa cultural, porque un rey guerrero salir al frente, liderar su ejército, siempre le da fuerza, ¿verdad?, le da coraje, le da el honor. Aquí está mi rey conmigo. Sin embargo, el hecho de quedarse en la casa mientras los demás pelean, era visto culturalmente como una anomalía total, ¿verdad? Eso te desmoraliza.
no significa entonces, queridos amigos, simplemente un descanso, ¿verdad?, del rey David aquí, sino que el autor sagrado lo que está queriéndonos preparar aquí y hacer entender es como la ociosidad real, queridos amigos. Lo que acabamos de decir, San Juan Bosco, el ocio es el padre de todos los vicios, el ocio. Por eso los obispos latinoamericanos, placer, ¿se acuerdan? Poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Son los tres pecados que engloban todos nuestros pecados de nuestra humanidad. Y entonces no es solamente un descanso, sino que una sociedad que abre aquí la puerta para la caída, para el pecado. Entonces la antropología de la realeza israelita estaba siempre marcada por la relación entre las personas. Esto quiere decir, queridos amigos, que nos cuidamos entre nosotros. Hañandego la de matrimonio peñaino, yo cuidana, uno que le cuida al otro, ¿verdad? La fidelidad no quiere decir simplemente, sí, porque yo soy fiel contigo, no pasa nada, yo soy fiel, anambreo. Cuanto mañana infiel a Opey, ya bueno, sapuque. No pasó nada, jamás, sapecha, lleva. Entonces estamos pecando no solo de infidelidad, sino que de mentira, también de Pinocho, pecado peor todavía, ¿verdad? Y así otras cosas más. Entonces aquí, esta antropología es tan importante porque entre la responsabilidad, atención lo que nos dice el autor sagrado, la responsabilidad pública, porque tenemos una responsabilidad siempre ante el pueblo, y la moral privada, queridos amigos, tienen que ir juntos. Escuchen bien, responsabilidad pública y moral privada tienen que ir juntos. Entonces no hay un divorcio, ¿verdad?, entre lo público y lo privado. El que es fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho, dice. El que es fiel en lo poco. Apealan de privado. La Sheroga me lleva como verdadero papá, como verdadero personaje que procura hacer lo mejor de mí mismo. Ciertamente que después también voy a ser honesto, ¿verdad?, en lo público. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando los habitantes del pequeño puerto peruano de Paita observaron ese 14 de noviembre de 1741 que la flota del almirante George Hanson, corsario al servicio de su majestad el rey Jorge II de Inglaterra, se aproximaba, huyeron despavoridos. Así el filibustero pudo entrar a saco en la población. Luego de arrasarla, la incendió y todo quedó reducido a cenizas, menos la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes. Como no pudo tomar ningún prisionero entonces, el frustrado Hanson ordenó secuestrar a la Madonna, pero en el momento de embarcarla la efigie se hizo tan pesada que no pudieron subirla a bordo, por lo que el airado almirante le dio una estocada que aún puede verse en el cuello. Después la lanzó y al tocar el agua, el mar se agitó de tal forma que toda su escuadra estuvo a punto de naufragar. Pasado el susto, los compungidos pobladores se dieron a la tarea de registrar los alrededores del pueblo con la esperanza de recuperar algunas pertenencias. Y en una playa cercana encontraron la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, mojada, pero indemne. Alborozados y agradecidos, los lugareños la condujeron en solemne procesión a las ruinas de la iglesia. Sobre ellas levantaron un cobertizo y entronizaron a la Santísima Virgen en un improvisado altar. En esa oportunidad, Nuestra Señora de las Mercedes hizo gala una vez más de su protectorado sobre los cristianos en peligro de ser esclavizados,
tradición que había comenzado la noche del 1 de agosto de 1218, cuando se le apareció a San Pedro Nolasco y le pidió que fundara una congregación para rescatar a los cristianos encadenados por los moros en el norte de África, y así nació la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, aprobada por el Papa Gregorio IX en 1235, que a lo largo de varios siglos logró redimir a más de 300.000 cautivos. Por eso es la patrona de los secuestrados y los presos. Tras el descubrimiento, los mercedarios, así se les conoce popularmente, continuaron su labor en América y expandieron la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes por todo el continente, pero con especial fervor en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Colombia. En nuestro país es la patrona de San Juan de Pasto, pero es Nátaga, Huila, en donde se encuentra el santuario más visitado de esta advocación en Colombia, porque allí una talla de madera de la Virgen de las Mercedes que un grupo de comerciantes traía de Quito a Bogotá en 1663 se ranchó y se hizo tan pesada que tuvieron que dejarla en ese sitio, y ahí mismo construyeron una iglesia en su honor, a la que desde entonces acuden permanentemente peregrinos de toda América. Pero la afluencia de devotos se desborda el 24 de septiembre, que es el día de su festividad, y por eso la celebración se realiza en la plaza principal. Por eso hoy pidámosle a Nuestra Señora de las Mercedes que redima y dignifique a los presos, alivie las cárceles del hacinamiento infrahumano que padecen, y así como a ellos, nos libere también a nosotros de las cadenas del pecado. Yande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, seguimos con Yande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro del segundo libro de Samuel, capítulo 11, Ñamoñe Buenohina, y justamente hablamos de la infidelidad, del adulterio de David. Hay algunas palabras clave. Primero, luego el melech, el rey, porque Pealo Yahuina, ¿verdad? Está siempre asociada la palabra melech al gobernar. ¿Será que somos capaces de gobernar, de poseer esta autoridad? Pero la autoridad no es simplemente sobre lo externo. Autoridad sobre tu vida, sobre tu cabecita, sobre tu moral, sobre tus pensamientos y decisiones. O vos no tenés autoridad sobre tus pensamientos. Entonces, ante el mejor postor que venga, me ofrece unos dólares, me ofrece unas platitas, touche la Unión Europea, touche la Estados Unidos, touche cualquier ONG, cualquier cosa, hace abotata de secreto tal. O sea, no sos melech, no sos verdaderamente ese rey, no sos. En síntesis, melech quiere decir gobernar. Pero gobernar no solamente en forma, porque no podés gobernar, dice el Evangelio. Si en lo poco no sos honesto, no serás nunca honesto en lo público. Nunca. Así que si yo que si esta persona es honesta en lo poco, verdaderamente, va a poder ser honesta también en lo público, en lo mucho, en lo que, imagínense, lo público no le pertenece, entre comillas, es como que no le pertenece a nadie. Yo, por ejemplo, lastimosamente, puedo saber cifras que se me dicen, pero
nosotros no podemos ir ahí a indagar. Tendríamos que, no sé si hay una ley con la Yapona, en donde cada ciudadano puede ir, entrar ahí, agarrar un día. Necesito mirar un poco aquí la contabilidad de nuestra ciudad. Necesito mirar un poco la contabilidad, a ver cómo se está llevando la cuestión económica, los rubros para las personas que están trabajando. Ahora sí, ya se pone todo en internet, que esto, aquello, pero lo mismo se sigue robando. O sea, quiere decir que hay cosas que no son tan transparentes todavía. Se necesita transparencia realmente. Entonces, aquí dice, el Melech se queda en Jerusalén. David está en Jerusalén. Cuando lo esperado era que él tenía que estar al frente, el liderazgo, al frente. Y la ironía, porque esta es una ironía muy fuerte, que un Melech esté ahí descansando, esté encerrado en lo suyo, mientras que los otros están peleando, dice. El rey ausente del campo de batalla. El rey ausente del campo de batalla. Se convierte así en protagonista de una batalla, queridos amigos, de lo que el autor sagrado nos quiere enseñar, de una intimidad en el aspecto de una batalla moral. Entonces lo que aquí nos quiere decir es la batalla moral desde el aspecto de la intimidad, del aspecto individual. ¿Entendés? ¿Cuán importante es la ley? Ponerse yo que mirar y entender lo que nos está diciendo. Es el Melech. Y después, que es del ejército. Sebaot, ejércitos. Sabá, entonces, o la hueste. En el texto, Joab dirige al ejército, es Joab. Pero el zar, Hasabá, es decir, el jefe del ejército, ya no está acompañado por su rey. Representa, queridos amigos, que el rey está aislado. Viendo por ahí. Nuestros reyes, nuestros parlamentarios, nuestros dirigentes están aislados del pueblo, de los que verdaderamente están luchando por hacer crecer la nación. Porque la organización es del Melech juntamente con su séquito, ciertamente. Pero el que labura, el que lucha, el que se empeña, el que pone el cuerpo a la guerra, son aquí los que están en el ejército. Queridos amigos, esta es una gran ironía, pero esta es una gran verdad. Porque esta es la verdad que nosotros vivimos hasta hoy. Oye, escribía que hace 2500, 2600 años atrás, esto se escribió, queridos amigos. Hoja de ruta, hoja de reflexión, es un libro político, para políticos, es decir, para todos los que tenemos una responsabilidad pública y privada, como papá, como obispo, como sacerdote, como catequista, como sea, todos tenemos una gran responsabilidad. Pero, queridos amigos, aquí la enseñanza principal es el peligro, ¿verdad?, de la ociosidad. Cuanto más ociosos somos, es decir, verdaderamente, seriamente, pero metidos en las cosas que tenés que hacer. Pues algunos se meten en tantas cosas, pero se meten en sus negocios siendo parlamentarios, o se meten en sus negocios, bancos y no sé qué cosa, y piensa cómo robar a instituciones para meter en su banco la plata, ¿entiendes? Y así otras cosas más, ¿verdad? Y de esas cosas suceden. También, yo creo, ¿verdad?, que sucede aquí entre nosotros también me parece que suceden estas cosas. Entonces hay un peligro. Lo ocioso no quiere decir simplemente de no trabajar, sino que de trabajar, como decimos nosotros, por caminos tortuosos, buscando otros intereses. Segundo, como enseñanza, la delegación de la responsabilidad. Al delegar, queridos amigos, normalmente nosotros nos quitamos la responsabilidad. No, vamos de pobre, ya puedo atender. Y ahí también vienen las corrupciones, porque no, se oigo a ver la mandada, se iba a ver la firma, se iba a ver la yapoa, se la decidía que se lo vive, ¿entiendes? Entonces aquí es una delegación de responsabilidad. Y por lo tanto hacemos una ruptura del ideal porque el rey ya no está cumpliendo con su función. Entonces no tiene razón de ser. ¿Por qué tiene que estar así? Porque no cumple esa función esencial. Y queridos amigos, en nuestro contexto favorable que nos encontramos aquí en la ociosidad es para la caída. Vamos a continuar entonces
queridos amigos, y esa ciudad que parece Jerusalén, pero que están rodeados nuestros muros, dijimos, que nosotros nos encontramos en nuestros muros y nos da la ociosidad, es también motivo de caída, y es lo que vamos a ver después, cómo continúa nuestra historia. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.